Bien, pues vamos a cerrar esta segunda carta de Shaul de Tarso a los tesalonicenses, esta congregación o este lugar, Tesalónica, donde fue, dice Shaul de Tarso, que llegó a la sinagoga, ya vimos en el libro Los Hechos, llegó a la sinagoga, habló de Mashiach, hubo un gran alboroto, la mayoría de los judíos, de los israelitas o judíos no creyeron, se añadieron muchos de origen gentil, hubo persecuciones, hubo estas tribulaciones, y bueno, Shaul de Tarso está hablando desde la primera carta y la segunda, todo este asunto de lo que sufrieron ellos, de cómo han permanecido, cómo estuvieron de pie, es decir, perseverantes y constantes. Importante reconocer esto. Y bueno, básicamente la primera carta y la segunda carta tienen un contenido que, en base a las circunstancias que están viviendo ellos, Shaul de Tarso les habla de la promesa. En la clase pasada me dediqué básicamente a sintetizar también mucho de lo que hemos estudiado en años pasados y en años recientes sobre el asunto de lo que se conoce como la escatología o escatología según la fonética, es decir, de los eventos al futuro, ¿verdad? Según la teología. Y bueno, hemos estado reanalizando y descubriendo pues todo este sistema de interpretación que proviene desde el judaísmo y se metió a la cristiandad, y aparece el dispensacionalismo y todas estas cosas, pero es importante analizar lo que ya hemos analizado sobre lo que Shaul escribe. Primero, cuál era la intención de él para hablar de eso, por las circunstancias que estaban viviendo en Tesalónica, la necesidad de escuchar de la esperanza y la promesa, la necesidad de escuchar de aquellos que tenían cercanos o en los mismos creyentes que habían muerto por las dificultades, pero que se guardaba la esperanza para el día de la resurrección. Todos estos puntos, tratando de verlos desde la profecía, desde la historia, lo que pasó y qué es lo que esperamos. Importante todo esto. También en la clase de ayer, justo en la clase de ayer también hablábamos de cómo la judeidad por supuesto que al momento de rechazar a Mashiach, Yeshua de Nazaret, conocido pues así en el mundo judío para que ellos lo puedan entender, que no tiene nada que ver con el Cristo, ni con el Jesucristo, ni nada de estas cosas, en el sentido de la enseñanza y en el sentido del que debe de ser. Al momento de que ellos lo rechazan, por supuesto que el judío empieza a crear su propia redención, al Tikkun y el árbol sefirótico en la Kabbalah y un montón de cosas para salvarse, regresar a la tierra, hacer aliyá y el sionismo y finalmente ya negaron al Mesías y dicen que ellos son el Mesías y todas estas cosas. Fíjense cómo se ha construido desde el primer siglo hasta ahora toda una serie de mentiras y de alborotos, de hacer y no hacer, y que viene y que no viene, y que finalmente pues muchos creyentes han entrado en confusión sobre esto. Entonces, bueno, es tanto que por lo mejor más bien en vez de todo eso, pues bueno, hay que ir a través de la escritura viendo qué de cada cosa. Que por cierto, Shaul de Tarso no se dedica exclusivamente a hablar de esos temas, ya lo hemos visto una y otra vez. De pronto, en lo que escribe entre líneas, abre espacios para ciertas cosas. Por ejemplo, en la carta a los Filipenses ya vimos que está dando consejos, está dando instrucción, está enseñando, está exhortando también, diciendo, reconociendo a los creyentes, y de pronto habla un espacio y habla del Mashiach, de lo que era en los cielos y desciende, enviado del Padre, y estas particularidades, y ya saben cómo lo hacen doctrina y lo hacen cosas, ¿verdad?, de la teología. Pero no, Shaul de Tarso no está dedicado a escribir exclusivamente estos misterios, sino que de pronto entre líneas escribe cosas que tienen que ver con la esperanza,
con la grandeza del Mesías, con el propósito, con todo esto. Y bueno, esto es, bueno, para recordar parte de lo que tiene que ver con la carta de Shaul de Tarso a los tesalonicenses, la 1 y la 2. Están viviendo en dificultades, están viendo pruebas, están viviendo todo tipo de acontecimientos. Y lo que hace él es abrir un pequeño espacio para que ellos no pierdan la esperanza. Para que sepan que esperamos a Mashiach con seguridad, que Él nos va a redimir, que Él nos va a sacar del Sheol, que Él nos va a llevar al Padre. Así de sencillo. Y lo digo porque todo el capítulo 3 habla de asuntos relacionados al regreso, a la redención final, en el capítulo 2, y en el capítulo 3 termina dando diversos consejos. Así de sencillo. Se dan cuenta, él no se centra, hagan de cuenta que él no es un tratado sobre escatología o escatología, no es un tratado de la segunda venida, no es algo que esté definido en realidad para ellos. Él solamente da algunas pistas. No vemos en el Brit Hadashah nada tan completo como Apocalipsis, por ejemplo, pero Apocalipsis obviamente pues son figuras, son visiones que hay que ir desarrollando y entendiendo. Y aún así es muy complicado. Pero a lo que voy es, Shaul de Tarso no es a lo que él se dedica. Él solamente abre espacios para hablar de esta esperanza, hablar de lo que tiene que pasar, hablar del regreso definitivo y visible el Mesías, la redención, la resurrección, la transformación, etcétera, lo que ya enseñó Yeshua. Pero él continúa con su discurso. Él continúa con el mensaje hacia los creyentes en Tesalónica. Y así de sencillo, él va a cerrar con algunos consejos que tiene que dar. Y vamos a cerrar pues con esta carta. Vamos a leer este último capítulo, como está seccionada. Otra vez ya sabemos, tanto las Biblias como los libros y cartas nunca estuvieron seccionadas por capítulos y versos. Entonces así lo vamos leyendo por cuanto tenemos este orden. Y por un lado está bien porque ciertamente termina lo que tiene que ver con eventos de la redención final y después regresa a consejos. Segunda carta de Shaul de Tarso a los creyentes en Tesalónica en el capítulo 3. Vámonos. Dice, por lo demás, ¿se dan cuenta? Adicionado a, además de aquello, y finalmente, hermanos, dice, orad por nosotros para que la palabra del Adón corra, sea extendida y sea exaltada también, sea reconocida, así como ocurrió con ustedes. Los tesalonicenses vivieron la experiencia, y sobre todo ellos, de origen gentil, que se acercaban a la sinagoga, que estaban ahí rodeando a los creyentes. Llega un momento en donde se les dice, oren para que ustedes que experimentaron esto no sea solamente único, sino que también esta misma palabra siga corriendo y la palabra del Adón siga siendo exaltada, reconocida. Miren la oración, que aunque no es la oración lo que lo hace, sino el poder de arriba traído por Yeshua y puesto en los emisarios y en los discípulos, es consecuente. ¿Sí me entienden? El pueblo de Israel no pudo, por más que se esforzó o ni se esforzó, pero viene el Mesías llama a los suyos, sopla sobre ellos, los envía, los llena de poder, del poder del Todopoderoso de los cielos, 120 que comienzan, y luego discípulos que se añaden, y otros discípulos que se añaden, hasta la época de Pablo, Shaul, Bernabé, Silas, todos ellos, Apolos, y ellos motivando a todos los que están creyendo, ustedes sigan orando para que la palabra corra, y corra por toda Asia Menor, y corra por toda Asia Mayor, y corra por todo lo que era Europa en aquella época, y corra por todo Jerusalén, desde Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria, en Galilea. Después corrió hacia
África, bueno, los primeros países que están al norte, Etiopía, ya saben, el etíope aquel. Y pasó el primer siglo y pasaron las circunstancias y pasa la historia, pero el llamamiento, el consejo, el llamado para nosotros también es que sigamos orando para que la palabra siga corriendo y sea exaltada, la palabra del Adón. Fíjense todos los que estuvieron anticipadamente antes de nosotros, rogando también para que otros escuchen de este mensaje de libertad, de llamamiento del Padre. Definitivamente que seguimos orando y por eso oramos y volvemos a orar y seguimos pidiendo para que así como nosotros hemos oído y nosotros hemos sido llamados, otros más también sigan siendo llamados, escuchen y seguir difundiendo esta forma. De veras nos ha alcanzado este sistema hoy día, y yo entiendo que definitivamente generaciones pasadas usaron diferentes métodos. Antes, en el primer siglo, definitivamente no se iban a poner a enviar folletos, escritos, libros. No había escribanos, no había suficiente piel para escribir tanta información. Era de ir caminando, era de ir hablando, era hasta la fecha, por supuesto, todavía esto es útil y sirve mucho. Pero ¿se acuerdan cuando llega la imprenta? Pues los creyentes de todo tipo y hasta Roma y todos empezaron a usarla para empezar a enviar todo lo que querían decir a través del papel impreso. Después viene la fotocopiadora, después cuando entra, ¿verdad?, las máquinas de escribir, y luego entra el ordenador, y luego entra hoy día todo el sistema de telecomunicación, el internet y el audio, el MP3, todo este audio comprimido de buena calidad y puede ser transmitido, video o audio. Y tenemos que hacerlo. Y en mi caso, el Eterno me puso en estos medios, me dotó de lo necesario, me ha dado lo que sea necesario para, fíjense, estos 10 años. Y bendito Él que ha llegado a usar estas clases, estos audios, estas grabaciones por todos lados, para que la oración de todos nosotros siga haciendo efecto y esto pueda llegar a muchos que de pronto entre tantos lados en donde estuvimos, llegamos a escuchar algo a veces que es tan aparentemente insignificativo, pero de pronto algo que el Padre pone en nuestros oídos, entonces nos conmueve y dice, a ver, tenemos que retomar y vamos a reanalizar y vamos a ver esto. Y yo ya sé, todos nosotros estábamos metidos, por ejemplo, en el judio-cristianismo, ¿verdad? Cristianos, projudíos, esperando la esperanza judía del templo, de sacrificios, de más sacerdotes, de un milenio terrenal, de un rey mesías terrenal, todo eso, estamos metidos ahí, y de pronto el Eterno hace algo para que despertemos y digamos, a ver, espérame, entonces estoy negando el Mesías, estoy negando su reinado, estoy negando que Él es rey, estoy negando que Él ya levantó el verdadero santuario, estoy negando que su cuerpo, la congregación, somos el verdadero templo. Estoy negando que Él ya reina, estoy negando todo lo de Él. Y empieza el Padre a conmovernos, a cambiarnos, nuestra forma a vaciarnos, nuestro jarro para empezar a instruirnos como debe de ser. Lo que estoy diciendo es, Shaul de Tarso dice, oremos, sigamos orando. Este recurso, todo lo que escuchamos, y gracias al Eterno que tenemos la posibilidad de grabarlo, tenemos la posibilidad de subirlo a estas redes sociales, posibilidad de que esté en internet, que llegue a través de iVoox, de Mega, de YouTube, de la página, de los MP3, de como sea, pueda ser en su momento una ayuda para aquellos que estén buscando. Fíjense nada más. Oren. Imagínense hace 2000 años, Shaul de Tarso y compañía, Bernabé, Apolos, Silas o Silvano, Timoteo, Tito,
todos ellos, Filemón mismo, todos ellos que les rodeaban, era el único recurso era ellos mismos. Siervos que se añadían, discípulos que se añadían, que eran mencionados como compañeros de milicia, porque era como una lucha contra las potestades de las tinieblas, para que los oídos fueran abiertos y escucharan las maravillas del Eterno, los ojos fueran abiertos y vieran las bondades del Eterno, la presencia divina regresando a ellos, entendieran con la mente y el corazón. Pero el recurso de ellos era solamente eso, sobre la oposición judaica como primer enemigo. Ya hemos hablado esto. Yo he hablado en clases muy antepasadas que los primeros enemigos, la primera oposición, no fue la religión cristiana romanizada, greco-romanizada. La primera oposición siempre que ha tenido los obreros del Eterno en esta tierra, comenzando, ¿verdad?, desde los patriarcas dentro del pueblo de Israel, han sido los mismos judíos, o los mismos israelitas, pues, que se rebelaron desde Koraj y su séquito, por todas las generaciones, hasta la época de Yeshua, eran ellos los más conflictivos. En la época de los apóstoles, de los emisarios, eran ellos también los judaizantes, los perseguidores, los mutiladores, todos los que decían no a ese nazareno. Y a ellos les tocó vivir estas pruebas. Vean lo que dice en el verso 2. Aparte de que en el primero dice, oren por nosotros, para que la palabra del Adón corra y sea reconocida, así como ocurrió con ustedes, dice en el 2, y para que seamos librados de hombres pervertidores y perversos por la fe. Dice, porque la fe no es de todos. Porque la fe no es de todos. Voy a poner, vean las palabras que se usan aquí. Por ejemplo, hombres perversos. Vamos a ver. Dice el diccionario de Strong, átopos. Hombres perversos, dice fuera de lugar, impropio, injuriosos, malvados, criminales, casi que dice crimen, vean, perversos, hombres perversos. Para que seamos librados de hombres perversos. Número 1, entonces, esta palabra, aquí hay dos palabras. Uno tiene que ver con que están fuera de sí, fuera de lugar, impropios, injuriosos, malvados, criminales casi. ¿Qué hombres son estos? Y además añade hombres perversos y malos, dice esta versión. Vamos a ver la palabra del griego en el Strong 4190. Dice poneros. Poneros dice malo, mal, en efecto, influencia, dice, o influencia, refiere al carácter esencial, dice degeneración, degenerados. Fíjense nada más. Calamitoso, enfermos, enfermedad, culpables, delincuentes, viciosos, fascineroso, malicia, culpa, diablos, el diablo aquí pone esta traducción, peores, perverso, perversa, crimen, envidia, mal, maldad, maligno, maligna, malo, mala, malvado, malvada, cosas malas, pues. Fíjense nada más, enfermos, delincuentes, viciosos, moralmente culpable, dice, delincuentes, viciosos, fascinerosos. Fíjense nada más. Es decir, Shaul dice, número 1, sigamos orando para que la palabra que corra y sea exaltada, sea reconocida. Así como en ustedes, ocurra en otros. Y además, dice Shaul de Tarso, para que seamos librados de estos hombres. ¿Quiénes eran esos hombres?
quienes se oponían básicamente y justamente cuando estamos hablando de ellos en su entorno, en su momento, en su contexto, era lo que ya mencioné. En la judeidad se encontraban los enemigos número uno y más grandes del Mesías. Los anticristos, como se conoce en el griego, ¿verdad? Los lo Mashiach, los que decían no al Mesías, no es el Mesías Yeshua. Y estos, vimos en el libro Los Hechos, que hacían cualquier cantidad de, hasta, fíjense nada más, hasta, dice en el libro Los Hechos, ¿se acuerdan cuando estudiamos esto? Dice que hicieron un juramento, un grupo de ellos, y dijeron, no vamos a comer alimento hasta que hayamos dado muerte a ese Shaul de Tarso. Y se juramentaron. ¿Se acuerdan que hemos estudiado eso en el libro Los Hechos y que lo perseguían por acá, lo apedreaban, le daban azotes, lo sacaban a patadas, lo sacaron casi muerto, él tenía que escapar de pronto? Lo que está diciendo son hombres malvados, están enfermos, son locos. Aquí está, gracias Yerusha, Hechos 23:12. Venido el día, dice, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Shaul de Tarso. Y ya hemos hablado también de forma irónica estos hombres, ¿verdad? Qué bárbaros, qué tremendos. Cuántos años ayunaron, ¿verdad? Porque era bajo maldición, hasta que le dieran muerte al hombre. Pero el Eterno lo libraba. Por eso dice aquí, también oren para que seamos librados de hombres pervertidores y perversos, porque la fe no es de todos. Y además, subrayen esto, pónganle un asterisco, memorícenle, tómenle una foto con la memoria fotográfica, etcétera. Y voy a ponerlo en las otras versiones. No todos tienen fe, porque no es de todos la fe, porque la confianza no es de todos, la fidelidad, seguridad, certeza, pues no es para todos, no es de todos, no todos creen. Y muchas veces yo lo he mencionado y muchas veces yo lo he dicho, y no solamente en la judeidad, no solamente hubo ese grupo dentro de los israelitas que dejaron de creer y no quisieron creer y persiguieron y fueron malévolos, maquiavélicos, dicen aquí, perversos, calamitosos. No solamente eso, en todas las generaciones, fuera de los mismos israelitas, que hubo incrédulos también hasta la fecha, y no se dejen de sorprender, porque algunos, entre los suyos, entre su gente, o entre incluso los mismos creyentes, y ya aquí lo hemos vivido, y en recientes fechas y en fechas pasadas y en años pasados llega gente que dice que cree como nosotros y la palabra y esto y el Mesías y la Torá y la esperanza celestial y el regreso y todo, y resulta que en un momento a otro son unos perversos y hablan de todo, se les desata la lengua, etcétera, y ustedes dicen qué barbaridad, o sea, había un lobo adentro, perversos de veras, e incluso incansables, todavía hasta la fecha, ahí nos han comentado, ¿verdad?, que anda uno ahí así todo desatado y preterista y quién sabe cuántos más cistas creen cosas de esto y del otro y a fuerzas y los buscan. Aguas, porque luego piden los correos, por eso yo siempre he dicho, aquí no den los correos, aquí nos estén aquí dando números en los chats, porque de pronto son que este hermano, que el otro, ¿verdad?, que muy ahí activo, saludador, lo que sea, que pone, que quita, que en el Facebook esto y lo otro, que son así como que wow, y aguas, porque al rato dan un volteón y aguas. Y al rato no les dejan de mandar doctrinas y cosas y esto y lo otro. Bueno, hasta inventos de un servidor. Ahora yo sé que entre ustedes
que han estado aquí más de un año y han conocido este tipo de personas, ¿a poco no les mandan mensajes por el Facebook, por los correos, por el WhatsApp, por el Telegram, por mensajes por quién sabe qué? Cualquier cantidad de inventos y de falacias de unos servidores, de la enseñanza, de que esto y de que el otro, de que quién sabe qué. Y al principio bien cercanos, al principio bien, que aquí, que allá, que esto y que el otro, que arriba, que abajo, y dándose a conocer, afamándose, y al rato uno no se da cuenta, pero en el mejor momento empiezan a desatarse. Por ejemplo, dice Aide Silva, dice: así es, a mí me pasó y salió mentiroso y engañador. Muchos de ustedes yo creo que han recibido de uno que otro cualquier cantidad de mensajes o correos o telegrams o WhatsApp. Y yo lo entiendo y yo digo, bueno, evidentemente entre ellos hay envidia, esa gente es envidiosa, es jactanciosa, es peleonera, esa gente está como... es como fracasada, como que en sus pasados intentaron ser algo o siempre han querido ser algo, ser reconocidos y son impotentes, son calumniadores y se están buscando como que el reconocimiento de la gente con todas esas acciones. Y obviamente yo sé que pues todos ustedes no son neófitos, no son ignorantes, y cuando ven a esa gente lo primero que dicen, oye, este tipo está allá, y los ignoran, yo sé. Pero lo que voy es, imagínense cuando Shaul de Tarso, y yo estoy hablando de aquella época cuando aquel estaba amenazado con todos estos y a través de todo el mundo judío, imagínense, enviando cualquier cantidad de cartas de desprestigio. Bueno, hasta la fecha, hasta después de casi 2000 años, hay un movimiento de judíos en donde tienen supuestamente documentos, ¿verdad?, redactados del primer siglo, en donde están difamando a Shaul de Tarso ya desde entonces, diciéndole cualquier cantidad de mentiras, que incluso algunos creyentes en Yeshua llegan a creer y dicen, ay, este Pablo entonces era un falso y era esto y era el otro, y ya Pablo no, y dejan de creer en Pablo y Shaul de Tarso, o dejan de creer en todas las cartas, ya, y así los van llevando hasta que ya de plano no creen en nada. Dice Shaul de Tarso, seamos librados de estos hombres pervertidores y perversos. Fíjense que él no dice, hermanos tesalonicenses, filipenses, corintios, romanos, todos, nunca dice, no se preocupen de nada, nadie nos puede hacer daño, somos librados automáticamente, somos intocables. No. Él está diciendo, oren. Es importante que oremos unos por otros, que seamos guardados de estos perversos. Pervertidores y perversos, malos. Y los que les dije hace rato, y subrayen, porque la fidelidad, la seguridad, la certeza, la confianza en Yeshua, de regreso al Padre, dice, no es de todos. Dice al final del verso 2, no es de todos, no es para todos. Bueno, en aquella época él se refería más, según lo que él escribió en sus cartas, a los ebionitas, a los judaizantes y también a los místicos esenios del Qumran, que traían con sus cosas acá de sus sectas, de sus ritos y todas estas cosas que traían de las comunidades del Qumran. Se refería a dos grupos en específico. Pero hoy día, ¿de qué tenemos que librarnos? ¿De qué tenemos que orar? No solamente los judaizantes en la mesiandad y en el efraimismo y en los yagüistas y en todo esto. No solamente los judaizantes sionistas, no solamente el sionismo, no solamente de la cristiandad de todas las denominaciones y todas las herejías, ¿verdad? Preterismo, futurismo, todos los sismos. Vamos, a veces hasta nuestra misma gente, de nuestra misma familia. Como yo he escuchado testimonios de hermanos, ciertamente como Yeshua lo dijo, ahora dice, los enemigos serán los de tu propia casa. Cuando tú decides servir al Eterno, vienes de regreso a Él en Teshuvá,
y dices voy a dejar toda religiosidad y vengo a ser servidor de espíritu en verdad para servir al Padre a través de Yeshua, entonces te salen los peores enemigos que te podrías encontrar, son de la cristiandad, lamentablemente. Con toda desfachatez y con toda, podríamos decir, con todo pleito, a decirte que estás bajo maldición, que caíste de la gracia, que ya no tienes cobertura, que ya estás perdido, que no es posible, que te saliste de la iglesia, que no dejes de congregarte, que quién sabe cuánto, te dicen cualquier cantidad de cosas. Tú espérame tantito, al contrario. Y así pasa, lamentablemente, así ocurre. Dice María Isabel, por ejemplo, dice así es, dice, mis hermanas de sangre me desprecian por hablar de Yeshua y del Todopoderoso. Sí, de hecho, sí, el puro hecho de decirles, espérame, vamos a rectificar, número 1, siempre fue llamado como Yeshua el Mesías de Israel. No, que la Biblia, que la Reina Valera, aquí dice Jesús, y que estamos en México, y que del cielo, y que no sé qué, y que es Jesús, y que el otro, quién sabe qué es, y quién es, y que estás predicando un Dios falso, y salen con un montón de locuras. Es decir, nada más para poner un ejemplo, lo que estoy diciendo es, imagínense desde aquella época hasta ahora, cómo por simplemente decir, bueno, he estado guardando un día que instauró Constantino y ahora regreso a guardar el día señalado, que es del Eterno, el día de Shabbat. Ya nada más con eso se te vienen encima y te quieren despedazar. Fíjense nada más. Enemigos por todos lados. Dice Franco y Paola, dicen que estamos en una secta. Fíjense nada más, así es. Salen enemigos por todos lados, que negamos al Mesías. Dice Amel, a mí también, católicos, dice soberbios, presumidos. No me habla nadie de mis hermanos, dice somos 6, solo tengo el Eterno y con eso tengo. Y así, al final de cuentas, así. Es decir, Shaul de Tarso va a concluir esta segunda carta con cosas muy importantes y cosas que son de veras, podríamos decir, lo fundamental, porque antes, claro, de creer el regreso del Mesías, la esperanza, lo que ya tenemos, es muy bonito, es hermoso saber que esperamos esa redención final, ser transformados en los cielos, en la presencia del Padre, ser como Él para presenciarle a Él, estar sirviéndole en la eternidad. Todo eso es precioso, qué hermosa esperanza. Por eso dice un nuevo pacto con mejores promesas, pero ese mejor pacto con mejores promesas, aquí abajo está siendo probada nuestra vida día a día, no solamente en la fidelidad, en la constancia, en la seguridad, en la certeza, en Yeshua, no solamente en la observancia de la Torah, no solamente en la santificación de nuestras vidas, sino también en el cuidado que tenemos que tener y orar unos por otros para que seamos librados de estos hombres pervertidos y perversos, porque no es de todos la fe, así lo que está diciendo aquí Shaul. La fe no es para todos, no es de todos, no todos tienen esa seguridad, confianza y certeza. Vamos a estar siempre rodeados de enemigos de todo tipo, desde los familiares, los más cercanos, los religiosos de la cristiandad, los religiosos de la mesiandad, del efraimismo, del yahwismo, de todos los sismos, del judaísmo, del sionismo, sobre todos esos sismos. Yo he mencionado y ustedes se han dado cuenta en las clases y en las clases en vivo también cuando hemos dado estos temas, sobre todo la sección radicalista del sionismo dentro del efraimismo. Son unos tipos que de veras se enojan y de veras te quieren destruir. Porque cuando tú dices, bueno, el sionismo es esto, nació así, Herzl y compañía y todo, ¿verdad? La construcción que han hecho y todo lo que han hecho y el colonialismo en lo conocido como la Palestina, hombre, te dicen antisemita, eres un enemigo, eres hijo de Satanás y quién sabe, a mí me han dicho de todo.
cartas intimidatorias, incluso de supuestos maestros de la Biblia y según supuestos predicadores de Jesús y de la Biblia y esto y que el otro y que aquí y que allá, queriendo intimidar para decir, deja de hablar de eso, porque te puede ir mal a ti y a tus hijos, dice. Fíjense nada más, a lo que voy yo, imagínense, Shaul de Tarso, y por un lado, estos hombres, por ejemplo, llegaron a ser como Irmiyahu, como Jeremías, que el Eterno le dijo, ¿sabes qué, Jeremías? Ni te cases, porque vendrá calamidad, vendrán persecuciones, vendrá esto, vendrán amenazas, vendrá todo, y dice, mejor ni tengas familia. Shaul de Tarso, por ejemplo, sabíamos que le fue dado ese don, fue llamado para eso, él andaba por todos lados, andaba hablando fuertemente, confrontó a todos estos religiosos. Imagínense, lo querían despedazar. Y pues bueno, Mario Leal pone segunda de Timoteo 4:3, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la enseñanza correcta, más bien teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones. Es lo que pasa hoy día. Cita también Jimena Arce, Mateo 10:36-37, los enemigos de cada cual serán los que de su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Por ejemplo, en el caso, ¿verdad?, de que Yeshua enseñó a los mismos discípulos cómo de entre sus mismos allegados iban a salir los enemigos, solo por rechazar al Mesías. Entonces, hasta la fecha, y aunque en diferentes circunstancias o en diferentes épocas y naciones, idiomas y todo lo demás, ideologías y religiones y todo lo demás, es importante que oremos unos por otros, que ore por ustedes, que oren por mí, para que seamos librados de estos hombres perversos. Como les digo, los que han estado con nosotros en las clases, por ejemplo, en las festividades, en las reuniones, años atrás, 2, 3 años, 4, 5 años, todos estos años se han dado cuenta cómo gente llega así, de veras, gente sin ningún afecto, sin ningún amor, todo fingido, y en el momento dan un giro y se convierten en los peores y más perversos seres humanos, con todo tipo de difamación, invento, con todo tipo de lo que sea, de doctrina falsa, herética, torcida y todo, atacar y son incansables e insaciables, siguen agarrando correos y siguen agarrando usuarios de Facebook y todo, y siguen mandando a escondidas y bueno, hacen todo ese tipo de cosas. Y uno, pues ni modo que los ande persiguiendo, ¿verdad? Diciéndole toda la vida lo mismo. Ahí están. Lo único que oramos es que el Padre nos libre de estos hombres perversos, pervertidores, y que la palabra del Adón siga corriendo y sea reconocida entre muchos más, como lo sigue ocurriendo también, por cierto. Lo sigue ocurriendo. La palabra es reconocida todavía más y más. Dice en el 3, pero fiel es el Adón que os afianzará y protegerá del mal. Y en esto sí tenemos seguridad. De hecho, esto es lo que en lo personal a unos servidores nos ha dado esta seguridad. No tenemos por qué ni estarnos defendiendo, ¿verdad?, todo el tiempo, levantando campañas y denunciando. Yo sé que eso es agotador y no es posible, pero sí confiamos en esto, que Él es fiel, nos va a afianzar y nos va a proteger del mal. Nosotros simplemente oramos, y así es, como dice acá Mario Leal, según las palabras de Yeshua, por sus frutos los vamos a conocer, sus formas de vida, sus formas de hablar, sus formas de expresarse. Imagínense, hay gente por ahí que anda predicando tal doctrina y anda con todo tipo de soberbia y palabras engañosas y palabrotas, y o sea, tú dices, espérame tantito, ni el católico te predica tantas herejías con tanta mala forma. Tú dices, espérame tantito, alguien que te quiera meter una herejía de
con mentiras y con calumnias. Entonces, espérame tantito, es todo lo contrario, ¿no? Y bueno, aquí está la seguridad de nosotros. El Adón, el amo, es fiel, nos va a afianzar y nos va a proteger del mal. Verso 4. Y estamos confiados en el Adón acerca de ustedes también, de que hacéis y haréis lo que ordenamos. Ahora estos hombres en Tesalónica, recién creyentes de las naciones, recién están aprendiendo, necesitan esos consejos a manera de instrucción, para que lo tengan en cuenta, lo tengan presente, lo vivan, y es como la regla de vida, la instrucción de vida para ellos, o parte de la instrucción de vida. Porque dice, aquí estamos confiados en el Adón acerca de ustedes, de que ustedes lo van a hacer y van a hacer lo que mandamos. Es decir, sabemos que ustedes van a escucharnos y van a obedecer. Este tipo de expresiones, lamentablemente, se han tomado para cualquier cantidad de denominaciones cristianas, de líderes, de apóstoles de la modernidad, apostolobos, predicadores, pastores de iglesias, para afianzarse ellos mismos, a sí mismos, en sus iglesias, en sus denominaciones, en todo lo que ellos crearon, formaron, fundaron, porque ahora resulta, denominaciones, iglesias, templos y todo eso, ahora resulta que hay fundadores. El fundador de tal ministerio, el fundador de tal templo, el fundador de tal denominación, y sí, de las denominaciones. Después de la Reforma, ya saben, bueno, la religión cristiana es constantinopolitana. La religión cristiana, en esencia, como fundamento, es constantinopolitano todo. Desde el domingo, la cruz, todo el ciclo pagano, romano, todo es constantinopolitano. ¿Quién es el fundador del cristianismo actual religioso, denominacional y por ende teológico? Es Constantino. Pero después, en el gran cisma, vienen los otros fundadores de la iglesia del vaticinio y la iglesia ortodoxa griega. Y después vienen varios, ya antes y después del gran cisma vinieron otros cismas y otros fundadores. Y después de la Reforma vienen otros fundadores, Lutero, ¿verdad? Los luteranos, los wesleyanos, los calvinistas, y todos vienen más y más, y hoy día miles de denominaciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es, salirnos de todos estos fundadores y regresar a el verdadero consumador de la fe, que es Yeshua el Mesías. Yeshua el Mesías. Él es el consumador de la fe, dice. Y Él es el que, como ya estudiamos ayer y recordamos, Él es la voz del Todopoderoso, a Él es el que hay que escuchar y no más. No a hombres, no a sistemas, no a religiones, no a denominaciones. Fíjense, dice aquí Jimena, de hecho hay congregaciones que tienen a Constantino como un ungido, para no decirle como santo, ¿verdad? Como los católicos, sí, porque los católicos tienen a San Constantino y Santa Elena, su madre, y para ellos lo subieron al canon y es un santo, porque instituyó la cruz, que por cierto acaba de pasar el día de la Santa Cruz, ¿verdad? Le llaman y están todos adorando la cruz, el signo que vio Constantino. Entonces sí, de hecho la iglesia ortodoxa también tiene en santoral a muchos individuos así. Entonces, bueno, lo que voy es esto, estamos confiados en el Adón acerca de ustedes, de lo que hacen, de que lo hacen y van a hacer lo que mandamos. A lo que voy es, esto no es para que un individuo se agarre y diga, mira, aquí los demás tienen que escucharme, tienen que obedecerme, lo que yo digo, porque aquí dijo Pablo, que también a Pablo lo obedecían. Entonces, no. Aquí estamos hablando que lo que ellos enseñaban era a Yeshua el Mesías, la obediencia al Todopoderoso, la esperanza celestial, por supuesto, todo lo que hemos aprendido de ellos,
Y si algo tenían que poner atención, hacer y poner por obra los tesalonicenses y todos los demás creyentes en el exilio de origen gentil, era porque de plano ignoraban todas las cosas. Era porque de plano ignoraban todas las cosas. Y cuando escuchaban esto no es porque era imposición de Shaul de Tarso, sino porque era la resolución que habían dicho los apóstoles en el primer siglo, los principales, ungidos por el Ruach HaKodesh, para los de origen gentil, qué tenían que hacer y qué no tenían que hacer, cómo debían conducirse dentro de la familia de la fe. Porque cosas de estas yo las he visto en la cristiandad, y como Pablo tenía la autoridad apostólica, y vienen los papas y la autoridad apostólica, y sacan de contexto lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y entonces vienen los papas y los cardenales y todos estos religiosos y dicen ex cátedra, pues ahora vamos a creer en la asunción de la Virgen María, en la infalibilidad papal, en esto y en lo otro, en la cruz, en la Santa Cruz, y entonces lo imponen, y como dicen acá, es que Pablo dijo, tienen que obedecerlo también, entonces también nosotros tenemos que ordenarlo y ustedes que obedecer. Entonces terminan obedeciendo puras herejías. No, lo que está aquí diciendo Shaul de Tarso, que hagan lo que hemos mandado, es tanto lo que los principales ungidos por el Ruach HaKodesh determinaron sobre los de origen gentil, y sobre las nuevas recomendaciones que estamos viendo aquí. Orad para que la palabra corra y sea exaltada, para que seamos librados de hombres pervertidos, pervertidores y perversos. No de todos es la fe. El Adón es fiel, los va a afianzar, los va a proteger. Estemos confiados en Él. Y lo que está diciendo es, si hacen esto les va a ir mejor. Así es, como ya leemos en la escritura, pone aquí Manuel Villafranco, Hebreos 12:2, puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe. Él es el único autor. No hay otros fundadores que de todas las denominaciones y todos los movimientos y todos los que dijeron una y otra cosa, no hay. El único autor y consumador de la fe, de la fidelidad, confianza y seguridad que viene el Padre es Yeshua. Yeshua es el único que porta la verdad. Es el único que porta el nombre y la verdad. Bueno, entonces esto tiene que entenderse como tal. Los emisarios, habiendo recibido del Todopoderoso, a través de Yeshua, por supuesto, esa unción para hacer y creer lo que deben de hacer y creer. Dice de Silvia, dice por ahí me enviaron un video de un mexicano, dice se llama Gerardo Armaro, dice que la Biblia es un cuento creado por los caídos, Anunnakis, y de todo el asunto en los últimos años se desató para darle para que crean todo este asunto de la ufología, ¿verdad? Verso 5. Y el Adón dirija vuestros corazones en el amor del Todopoderoso y la paciencia del Mesías. Ahí está. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre del Adón Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías, que os apartéis, y ahora aquí viene otro apartado. Os apartéis, dice, les ordenamos que se aparten de todo hermano que viva desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros. Ahora vamos a ver aquí la palabra desordenado. Desordenadamente, según el leccionario de Strock, en el griego 814, de forma irregular. Irregular y desordenado. ¿Qué es irregular? ¿Qué es irregularidad? Que no es regular, pues. Que eso es una cosa, que hace la otra, que hace, que sube, que no puede ni con su vida misma, que es un desorden, pues. Bueno, lo que dice el diccionario en esta palabra, moralmente, irregularmente, moralmente, desordenado.
Bueno, viene una instrucción ahora de Shaul de Tarso sobre gente inconstante, por ejemplo, aquí ponen también otra versión. Irregular, que vamos a ver un poco más la definición que dice en el 7, dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera deben imitarnos, pues no vivimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tengamos el derecho, ahora él como emisario, de recibir por ser emisario, pero aún siendo emisario dice, sino para darnos nosotros mismos, a vosotros mismos como ejemplo, a fin de que nos imitéis. Porque aún cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Pues hemos oído que algunos entre vosotros viven desordenadamente sin ocuparse en ningún trabajo, sino entrometiéndose en lo ajeno. Bueno, si vemos el resto de la información, empezamos a ver a qué se refiere todo este asunto, ¿verdad? Lo desordenado que está mencionando aquí Shaul de Tarso, bueno, era algo que definitivamente en el pueblo de Israel se empezó a ver mucho, y en las congregaciones del exilio se volvió a manifestar. Gente que lo que hacía era acercarse y solamente recibir beneficios. Y ya hemos hablado mucho de esto, hemos hablado de la época del pueblo de Israel, de lo que es la tzedaká, de lo que es la ayuda al necesitado. El Eterno dice, no te olvides del necesitado, el extranjero, del huérfano, etcétera. El sustento de los ministros, en el caso de los apóstoles, cómo ellos hablaban de lo que han recibido, de cómo vivían, de Yeshua también, el obrero es digno de su salario. Entonces hay muchas cosas que ya hemos hablado sobre el sustento, sobre unos, sobre los otros. Shaul de Tarso menciona este derecho y dice, pero aún aunque tenemos el derecho, no queremos hacer uso de este derecho para no ser gravosos a nadie. Pero empezaba a haber gente que venía con muchos conflictos de las naciones de forma desordenada, que lo único que querían, y sobre todo, y ya hemos hablado también esto, cuando dicen, o cuando conocen la escritura, la conocen para su propia conveniencia, y empiezan a hacerse los mártires, ¿verdad? Los sufridos, empiezan a ser los que les pasa todo, y los que se les viene el mundo encima, y entonces empiezan a vivir desordenadamente sin quererse ganar su propio sustento. Y andan tras uno, tras el otro, pidiendo por aquí, por allá, y tú dices, bueno, te ayudo esta vez, hasta la otra. Pero tú ves que pasan los meses, tú ves que pasa el año, tú ves que pasa más, y tú dices, espérame tantito, aquí hay un problema diferente. Ya cuando ves que están pasando los años, y dices, espérame tantito, aquí está algo grave. Y entonces ya uno piensa y ve la escritura y dice, bueno, es que el punto aquí es el desorden. El desorden. Y para esto sí exhorta a Shaul de Tarso para que diga, a ver, vamos a poner orden en este asunto. Les ordenamos, en el nombre del Adón Yeshua HaMashiach, que se aparten, e incluso dice que se aparten de todo hermano que viva desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros, porque ustedes mismos saben de qué manera debéis imitaros. Y bueno, también aquí hay otro punto. Aquí hay dos puntos. Número uno, los que enseñan. Ellos enseñan. Hoy día muchos enseñan. Hoy día ya hemos hablado también de todos estos sistemas iglesieros. Estos sistemas iglesieros lo único que hacen es construir sus propios mini imperios, y en vez de dar ejemplo de cómo vivir, al contrario, empiezan a extorsionar a todos para ser unos vividores. ¿Sí o no? ¿Cuándo han visto, por ejemplo, en los sistemas iglesieros y estos lugares, por ejemplo, los hermanos que hablan de los
de los lugares donde estaban los apostolobos, ¿verdad? Dice Juan Carlos López, los apostolobos son unos desordenados. Son los ordenados, ¿por qué? Porque número uno son los vividores. Se la pasan extorsionando, se la pasan pidiendo, no trabajan, solamente están pidiendo para sus comodidades, para vivir lujosamente, para tener buenos autos. ¿Cuándo ustedes han visto a un, entre comillas, ministro, verdad? Que entre los congregantes no sea el superior de todos. Ah, no, ellos son los superiores, tienen las mejores casas, tienen los mejores autos, tienen las mejores ropas, tienen las mejores marcas, tienen los mejores relojes, tienen las mejores joyas, tienen lo mejor todo. Sus hijos van a las mejores escuelas, supuestamente, ¿verdad?, dentro del mundo. Ya sabemos que no estamos de desacuerdo en eso, pero esta gente de veras vive desordenadamente. Son los vividores, depredadores, sanguijuelas, dice aquí María M. De veras, y este tipo de gente, y a lo que voy es, vean, Shaul de Tarso está diciendo, a ver, imítenos a nosotros. Nosotros no llegamos en carácter de, aquí llegó el super ungido y quiero llegar en avión y quiero que me reciban en 5 estrellas y quiero que me trasladen, ¿verdad?, en camello de lujo con aire acondicionado. No, antes los camellos, ¿verdad? Al contrario, llegaban estos hombres, ¿verdad?, sin estar de pediches, y llegaban y decían, pues nosotros nos dedicamos también a lo nuestro. Yo hago tiendas, decía Shaul de Tarso. El otro decía, yo hago lo otro, yo hago shofarot, y ahí están en la página también, los que quieran shofarot, quieran aportar a este servidor, a este trabajador. Shofarot, diseños y cosas de estas, ¿verdad? Cada uno con sus manos lo que tiene que hacer. Pero en los sistemas religiosos no, tú te encuentras con estos tipos que ni dan ejemplo, ni viven humildemente, sino que todo lo contrario, como son dizque los ungidos, entonces tienen que tener el auto ungido, la casa ungida y quién sabe qué, y son unos desordenados, así, ni más ni menos. Bueno, número 1, los apóstoles, ellos, los emisarios, daban testimonio de cómo se debía de vivir. Dice el Sheba de Israel, de anillo al dedo al rabino de la congregación que salí. No, olvídense. Yo pensé que nada más la cristiandad eran unos desordenados. En el mesianismo, en el judaísmo, yo no sé quiénes sean peores, pero la misma forma. Entonces dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues no vivimos desordenadamente entre ustedes. ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo? Para que también nosotros lo imitemos. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y con fatiga de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Porque ya, a veces, ya saben, resulta, ¿verdad?, de que tanto el que dice ser ministro, agravando a todo el mundo, ¿verdad? Incluso ya ni siquiera son gravosos, son ladrones, porque los obligan incluso a los que poco tienen, los obligan a que diezmen, y si no están bajo maldición, y que entonces por eso las maldiciones, y van a venir más maldiciones, y que tienen que sacar los diezmos de todo, y tienen que sacar las primicias, y tienen que sacar las ofrendas de amor, ya saben, ¿no? Ya saben, en esas iglesias, yo no sé quiénes estuvieron en esos lugares y a veces, que por qué hablo mal de los cristianos y que no sé qué. Bueno, yo no hablo mal de los cristianos, yo hablo lo que vi de los cristianos. Claro, primero en el culto antes de la predicación, sacan los alfolíes y órale, a levantar el diezmo. Y después, ofrendas voluntarias. Ya después de la predicación, entonces si hay alguien que predica, por ejemplo un invitado, hay ofrenda de amor para el predicador, aparte del diezmo, ahí el diezmo es exclusivamente ahí para la autoridad iglesiera. Aparte una ofrenda de amor para el fulano. Después si hay necesidad,
ofrendas para el necesitado. Y luego, y si son ofrendas, no, pues llévale frijolitos, llévale arrocito, ¿verdad? Y al necesitado hay que ver cómo le hace. Ah, sí, y después vienen los pactos, y pacta con el Señor, y tienes que traer, y si ya se te acabó lo de la cartera, pues entonces pon las escrituras de la casa, pon las llaves de los autos, y empieza a pactar, y no, hombre, tú dices, espérame tantito, entonces, eso es un desfalco, ¿verdad? Arriba las manos, soy apostolobo, ¿verdad? Bueno, ustedes ya saben todo eso, ya hemos visto todo eso en muchos lugares de diferentes formas. Y nunca dejan, es más, y ya lo hemos dicho antes, tanto así que esos lugares por eso no son del Eterno, son de los hombres. Esos lugares que crecen así y que crecen tanto y que tienen tanta gente, no es porque sean bendecidos, no es porque sean aprobados por el Eterno. Mucha gente dice, bueno, es que cómo es que es tan grande, es que hay tanta gente, es que se siente tan bonito la música, es que hay tantos ahí adentro que se siente... Ah, bueno, es que porque lo ha construido el hombre, no porque lo ha hecho el Eterno. Cuando lo hace el Eterno, lo hace con gente que el Eterno usa de diferentes formas. Y no con gente que los apostolobos controlan y ordenan para edificar sus propios sistemas. Ahí les va otra vez. Cuando el Eterno lo hace con la gente que Él mueve para sus propósitos. Pero cuando lo hace el hombre, lo hace controlando a la gente, sometiéndola, extorsionándola, atemorizándola, encerrándola y siempre manipulándola. Así de sencillo. Fíjense nada más. Dice Elisheva, a mí me daba bastante pena invitar a mi familia y amigos cuando el rabino venía por el despelucadero que hacía. Pues, ¿cómo no? Tú quieres que se conozcan la palabra y tú dices, pero ¿cómo? Pues que al final termina, ¿verdad?, con la trasquiladora. Mario Leal, 1 Timoteo 6:10, porque el amor al dinero es raíz de todos los males, y codiciando algunos se descarriaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Shaul de Tarso entonces habla del buen ejemplo, luego dice en el 3:9, dice, no porque no tengamos derecho, y ya hemos hablado este asunto del derecho, y ya hemos hablado que uno era el derecho de los levitas en el templo, en el sistema del antiguo pacto con la sangre de los animales, y otro era el derecho en el Mesías, en el ordenamiento de Yeshua, el cual envió a emisarios, el cual dijo, no se preocupen, mi Padre los va a sustentar, si Él se preocupa de las aves, de ustedes también se va a preocupar, no les va a faltar nada. Les da el derecho de ser siervos y tener un salario, pero un salario que viene del Mesías. Para los que estén interesados en esto, escuchen la clase de temas de Torah de hace unas semanas, unos 2 meses, no me acuerdo, 3 meses, que se llama la ley del diezmo versus la ley del Mesías. La ley del diezmo estaba sujeta a los israelitas para sustentar a los levitas. La ley del Mesías es, mi Padre los va a sustentar. No se preocupen de nada, Él va a mover sus piezas como solo Él lo sabe hacer. Y aquí es la gran diferencia. Los sistemas iglecieros son sistemas de hombres porque ellos los controlan y los manipulan. Pero la palabra del Eterno enviada por Yeshua, el principal, que nunca ocupó ningún peso de ningún hombre, siempre la orquestó el Todopoderoso, por medio de Él, por medio de los emisarios, por medio de todos aquellos que son usados, y armónicamente Él sustenta la obra que Él quiere, sin estar a nadie agravando. Así de simple. Ya hemos hablado de eso, está esa clase, la ley del diezmo versus ley del Mesías. Dice por aquí Leticia, dice el pastor donde yo me congregaba renunció a su denominación precisamente por no estar de acuerdo con lo que hacían, jamás nos pidió diezmo ni ofrenda, dice.
Qué bueno, porque la gran mayoría, al contrario. Yo llegué a ver ministros, entre comillas, que elegían las mejores iglesias porque pues les ofrecían más. Esto ya es una cosa de asalariados. Bueno, ya hemos hablado bastante de eso. Dice Jimena, manipulados no se van, pues han invertido mucho dinero en sus pactos esperando que aún se les cumplan. Los pastores les dicen, es que aún no es el tiempo del Señor. Fíjense nada más, sí es cierto. Cuando les dicen pacta y vuelve a pactar y sigue sembrando y vas a ver que va a llegar en un momento y casi como en algunos negocios, ¿verdad? Cuando hay algunos negocios así fíjense, apalabrados, donde no hay nada seguro, donde es por fe, supuestamente fe ciega, ¿verdad? Y pacta y vas a ver que el Señor te va a dar y están esperando y esperando. Es como aquel socio que hace pacto con sus socios y dicen vamos a invertir y va a llegar, y algún día va a llegar, quién sabe cuándo, pero va a llegar, dicen. Y la gente pues ahí sacando y aportando y no llega y ya cuando piensan es que no llega, me voy a salir. No, si te sales pierdes absolutamente todo, no hay ni un peso de regreso. Así en muchos negocios apalabrados, ¿verdad? Todos confiando en que, pues sí va a llegar algún día, pues ¿cuándo? Va a llegar un 31 de febrero, ¿verdad? Como dicen en el mundo, ¿verdad? Sí, va a llegar un 30 de febrero. El calendario gregoriano, un 30 de febrero, que no existen. Y así los tienen atrapados. Y bueno, ya sabemos todo ese espectáculo en estos lugares y en los negocios. Bueno, y agrega Shaul de Tarso aparte, no solamente el testimonio de ellos y para los que quieran servir, también agrega sobre los congregantes, dice, porque aun cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, pues entonces que no coma. Si alguno no quiere trabajar, sencillo, entonces que no coma. ¿Por qué? Porque dentro de las congregaciones, como lo hemos estudiado antes y hemos visto esos detalles en el primer siglo, llegaban algunos que empezaban a escuchar, empezaban a creer y venían de una vida desordenada, holgazanes que no querían hacer nada, que por supuesto tampoco ni enseñaban ni se dedicaban, la verdad, ni eran llamados, de entrada ni eran llamados, se llamaban a sí mismos, se querían posicionar, pero nada más para ser unos vividores, para estar poniendo cara de sufrimiento y decir, ay, es que yo necesito, ay, es que me pasa. Les pasaban 1000 cosas en la vida. Ya saben, esto siempre como que es clásico, ¿verdad? Tú dices, ¿y qué pasa? Es que les pasan 1000 cosas en la vida. Son los que sufren de todo, por todo y en todo. Y no pueden mover un dedo porque están sufriendo. Y aquí es cuando ya se veían ese tipo de vicios. ¿Por qué? Porque dentro de los creyentes siempre hay un recurso de tzedaká a los necesitados. Y aquí lo hemos hecho también. Pero a veces lamentablemente no nos damos cuenta, a veces no percibimos al 100% si realmente, verdad, es esa gente necesitada o es gente vividora, no sabemos. Lamentablemente uno lo hace con buena fe, como se dice, y confiando y haciendo el mandamiento, pero luego no sabes qué onda. Pero ya después uno se da cuenta cuando sabes que esto no se trata de ayudar al necesitado para sacarlo adelante, sino de pronto es gente vividora que nada más está estirando la mano y no quiere hacer nada y no hace nada, inconstante, dicen que hacen una cosa, dicen que hacen otra y luego hacen esto y luego hacen lo otro y hacen todo y no hacen nada y no hay nada y tú dices, aquí ya hay un problema. Es lo que está diciendo Shaul y es lo que está recomendando. En el primer siglo de pronto se amontonaron aquellos que querían todos vivir de tzedaká. Y todos dicen, espérame tantito, es que la tzedaká no es para todos. De hecho, Shaul de Tarso hemos mencionado en una de sus cartas a Timoteo, cuando se va a hablar, por ejemplo, de la ayuda a las viudas, ¿se acuerdan? Hay un texto bien específico cuando habla sobre la ayuda a las viudas. No me acuerdo si es Shaul o es Pedro, pero bueno, si alguien lo pone por ahí es bueno. Dice, sobre la ayuda a las viudas. Sí, es Shaul a Timoteo. Dice, mira, tienes que seleccionar la ayuda a las viudas. Que sean mayores de 60, que sean viudas, obviamente, por supuesto, solas. Y dice, pero las menores, dice, si son menores,
Si andan nada más fastidiando en la vida, si eso no se les ayude. Dice, si hay viudas muy jóvenes y andan entrometiéndose en todo y andan de chismosas y andan de esto y del otro, ¿sabes qué? Mejor que se casen y críen hijos, porque aquí sí hay mandamiento permisible para ellas. Pero resultaba que llegaban, de pronto salían un montón de viudas que nada más eran vividoras, querían ayuda, andaban entrometiéndose en todo, andaban chismeando, andaban descomponiendo todo el asunto y Shaul de Tarso dice, no es por ahí. A ver, si se va a ayudar bien a la que necesita y como debe de ser, con orden. Ahí está, gracias Mario. Primera de Timoteo 5:9. Sea incluida en la lista la viuda, dice, no menor de 60 años y que haya tenido un solo marido, aprobada en buenas obras, si crió hijos, si mostró hospitalidad, si lavó a los pies de los santos, quiere decir si los recibió amablemente y con santidad, si socorrió a los afligidos, si se dedicó a toda buena obra. Pero no incluyas, vean, en la tzedaká que se daba a las viudas, dice, no incluyas viudas más jóvenes, porque cuando impulsadas por la pasión se apartan del Mesías, desean casarse. Fíjense nada más. Impulsadas por la pasión se apartan. Número uno, se apartan del Mesías y luego andan buscando marido por fuera. Y bueno, aquí hablando obviamente de que se apartan, apostatan y andan por allá afuera, ¿no? Bueno, sí, de hecho también habla en esa misma carta sobre, y en la instrucción es, bueno, si tiene hijos y es viuda, obviamente es viuda y tiene hijos, bueno, los hijos son los que la tienen que socorrer definitivamente. El punto ahí, y dentro de todo el orden, por ejemplo, y estamos hablando de ejemplos, de todo el orden es ver, ¿verdad?, quién realmente es la que necesita ayuda. Si hay una viuda que tiene hijos y obviamente los hijos se encargan de ella, por supuesto, ¿sí? Y más cuando tienen a veces un propio sustento, ¿no? Por ejemplo, perdón por poner un ejemplo, pero una mujer, por ejemplo, viuda, que tenga 3 hijos y estén bien y tengan lo suficiente, evidentemente ellos pueden con ella. Y además si tiene un ingreso tal vez, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo X. Pero si es una viuda y los hijos están ahí además, pero nada más están viendo que como es viuda, pues se le puede dar la ayuda y ándale y tiene que acercarse. Entonces ya eso es una cosa, ¿verdad?, de mañas, de malas mañas. Bueno, Shaul de Tarso está poniendo esos ejemplos, está poniendo esas instrucciones, está diciendo, hay que tener cuidado, porque si estamos recibiendo misericordia, recibiendo gracia y dad de gracia, así como recibimos, así demos, pero no caigamos en la trampa de algunos que se hacen pasar los sufridos, los necesitados toda la vida, que les pasa todo en el mundo, que nunca salen del hoyo del mundo, y que dices tú, espérame tantito, algo está pasando aquí, que dice Shaul de Tarso, aguas. Porque si ya de plano alguien nomás la pasa pidiendo, pero no quiere trabajar, entonces mejor que no coma. Entonces no coma, es el castigo. Es decir, es una forma de activarlo, de decir, entra en razón. Ahora, cuando vemos de un creyente, todavía en el mundo, ¿verdad? Cuando vemos a la gente en el mundo toda desordenada, que no quiere vivir alineadamente, que no obedece, no escucha, entonces esto ya, el mundo es el mundo, ¿no? Pero no tiene que pasar entre creyentes. Shaul de Tarso lo hace porque, ¿qué dice? Hemos oído. Hay conocimiento entre ellos de los hermanos que dice, hemos escuchado que algunos entre ustedes viven desorden. Fíjense nada más, algunos, sin ocuparse en nada, no trabajan y además se andan entrometiendo en lo ajeno. También ustedes aquí se dan cuenta. Digo, ya todos somos mayorcitos, ya todos pensamos, ya todos entendemos, ya todos vemos. A veces
A veces la gente que engaña cree que puede engañar a todo el mundo, pero cuando ya te das cuenta, esta persona ya sé por dónde va, ya te das cuenta, no hace nada, no quiere trabajar, no quiere, y se la pasa entrometiéndose con una gente, con la otra, nada más. Hoy día con las telecomunicaciones, ¿verdad? Los chats son para que escribiéndose correos, mensajeándose esto y lo otro, y aquí, que allá, y fíjate que aquello, y entonces maquillan su vida y empiezan a decir, ay, soy el más sufrido de todos, me pasa todo en el mundo, todo en mi vida, en mi familia, ay, necesito tanta ayuda, y entonces una ayuda por aquí, ayuda por todos lados, y eso es lo que se refiere Shaul. Eso es lo que se refiere Shaul. Desordenadamente, dice, hay algunos entre ustedes, sin ocuparse en nada, y además entrometiéndose en lo ajeno. Y además agrega, a los tales, ahora ordenamos y exhortamos en el Adón Yeshua el Mesías, que trabajando con tranquilidad coman su propio pan. Y ustedes, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a nuestra palabra transmitida mediante esta carta, a señálenlo, dice, y no se junten con él, a fin de avergonzarlo. Pero no lo consideren como enemigo, no, sino amonestadlo como hermano. Simplemente para que recapacite, ¿no? Porque si es hermano, obviamente, si es hermano, y trae estos vicios, ¿sabes qué? Despierta, actúa. Como dicen en el mundo, ponte las pilas. Y en el mundo, ponte las pilas. Ahora, imagínense aquí, como creyentes. Solamente que reaccione, ¿verdad? Cada uno. Y dice en el 16, y el mismo Adón de Shalom, el mismo Señor de paz, os dé siempre paz en toda manera. El Adón sea con todos vosotros. Él sea con todos vosotros. Bueno, consejos muy importantes para todas las épocas realmente. La oración para que la palabra siga corriendo, no quede estancada, no se quede entre nosotros, no la atesoremos, sino que más bien la sigamos compartiendo, siga siendo transmitida, sigamos siendo guardados de los enemigos, de todos los malvados, los perversos. En resumen, seamos guardados por Él, en oración unos a otros, seamos protegidos. Dice, seamos dirigidos en amor al Todopoderoso y la paciencia. ¿Qué más vimos? Andar ordenadamente, ser buen testimonio, no estar siendo gravosos los unos a los otros, no estar y bueno, ahí entra todo el asunto de no ser engañoso, no ser mentiroso, no estar trayendo vicios de los sistemas iglesieros. Bueno, tantas cosas, consejos, instrucciones, y que hasta la fecha, hasta el día de hoy es necesario. A veces lamentablemente batallamos con estas cosas, ¿verdad? Y sobre todo cuando unos servidores, ustedes sabrán, tenemos que estar teniendo comunicación con hermanos que nos escriben, diferentes preguntas, en las citas santas, conociéndonos unos a otros. Es muy fácil a veces empezar a notar cosas de estas, y la responsabilidad, por supuesto, de guardar este orden. Cuando, otra vez, repito, cuando Shaul dice, esperando que nos obedezcan, aquí está en el 4, y estamos confiados en el Adón acerca de vosotros y ustedes, de que hacéis y haréis lo que mandamos. Es decir, que nosotros también, nosotros mismos, después de 2000 años, podamos poner atención, tengamos atención y pongamos por obra estos consejos. ¿Por qué? Porque esto ayuda mucho. Esto tiene que ver con el orden, tiene que ver con tranquilidad, tiene que ver con un mismo propósito. Sí, no puede ser, por ejemplo, la obra
la enseñanza, el compartir, el todo, no puede ser perturbado por acciones de estas, ¿me entienden lo que estoy diciendo? Es decir, las convocaciones, los Shabbatot, todo lo que de una u otra forma el Padre nos va permitiendo hacer juntos y de diferentes formas, no puede ser perturbado por cosas de estas. Por eso, cuando hemos hablado de esto, decimos, esto déjenlo allá en los sistemas iglesieros. Esto déjenlos con los paganos, esto déjenlos con los incrédulos, estas cosas déjenlas allá afuera. No podemos traer ese tipo de situaciones en un lugar donde el Padre nos está pidiendo que cumplamos con su voluntad. Y así podamos, al final de cuentas, recibir esto que dice el final. Shaul de Tarso dice, 3:16, y el mismo Adón de Shalom, el mismo amo de paz, os dé siempre paz en toda manera. El Adón sea con todos vosotros, con todos ustedes, con todos nosotros hasta la fecha. El saludo es de mi mano, dice Shaul de Tarso, lo cual es contraseña en toda carta. Así escribo. El favor de nuestro Don Yeshua sea con todos ustedes, les dice a los tesalonicenses. Importantes consejos, recomendaciones, instrucciones, que otra vez, fíjense, desde entonces hasta ahora siguen siendo una gran ayuda para todos nosotros. A lo largo de el estudio de la Torá, también los profetas, cuántas cosas vivió el pueblo de Israel en el primer siglo, también a lo largo del estudio de los hechos, de las cartas y eso que no hemos concluido, vamos viendo cómo realmente el ser humano sigue siendo el mismo en esencia. Si no se entrega, si no cambia radicalmente su vida, siendo transformado para venir a servir al Eterno, si no es así, entonces lamentablemente se van a involucrar dentro de los creyentes todo este tipo de gente. Todo este tipo de gente que aquí no se trata de que, ay, el mundo me pegó, el mundo me maltrató, ay, el mundo me hizo esto. No, ¿sabes qué? Eso déjalo para el mundo, que están sufridos, están llorando, están quejándose que el mundo me hizo esto. ¿Sabes qué? ¿Cómo es posible que un creyente nació de nuevo, alguien que es más que vencedor, por eso está Yeshua, fortalecidos con él para nosotros, pues vea su vida, una vida derrotada? ¿Sí me entienden? No es posible esto. Por eso Shaul de Tarso exhorta con esta exhortación. A ver, espérame tantito. Dice él, ¿sabes qué? El que se la quiera pasar del gazán, porque no coma, punto. Porque el hambre, como se dice aquí en México, es canija. Y el hambre te va a hacer que te muevas. Pero si obviamente nada más está holgazaneando y estirando la mano y recibiendo de por todos lados, pues obviamente pues va a crecer la misma holgazanería, ¿no? Es decir, la exhortación de Shaul de Tarso, y cuando está diciendo todo esto, y a los creyentes está diciendo, y además si no han vivido esa transformación, por eso él dice, por eso aquí estamos de modelos a seguir, para que nos imiten, para que vean cómo nos conducimos y para que aprendan la forma de ser conducidos. Y de esta forma no seamos gravosos a nadie. Ese es el punto, ¿se dan cuenta? Así de sencillo. Otra vez les digo, déjenlo para el mundo, para los incrédulos, estar sufriendo, estar diciendo, ay, es que a mí el mundo me trató así, es que me golpeó, es que no sé qué, es que me causó tanto daño, así como que, ay, casi estoy lisiado, ¿verdad?, por el mundo y aquí estoy así nomás esperando. No. Despierta, transfórmate, renuévate, cambia y no que todo se puede en el Mesías. Ahora sí, entendemos diferente, no que todo lo podemos, bueno, más que vencedores, pues demos ejemplo y además, como Shaul dice también, por otro lado, estemos más bien dispuestos a ayudar a aquellos que van entrando y necesitan esa verdadera ayuda. Y de ahí en más, pues obviamente Shaul de Tarso, cuando menciona, por supuesto, el derecho, y aunque dice, y aunque tenemos el derecho, no abusamos de él, lo dijo también en los Corintios,
entendamos una vez más, si somos llamados por el Mashiach para la obra del Padre, que entendemos que tampoco es una vía desordenada, como ya mencionaron por ahí, sobre todo en los sistemas apostolóbicos, desordenados en todo desorden, ¿verdad? Sino que más bien, si somos llamados para esta obra, el Padre es el que se va a encargar de sostener esta obra, con los medios que Él usa. Nosotros simplemente nos unimos a ser colaboradores, a ser trabajadores de Él. Que por otro lado no significa que no hagamos nada. ¿Sí? No significa que no hagamos nada. Todos el Padre nos ha dado algo para hacer con las manos. Así que todos podemos hacer algo, todos nos dedicamos a algo, y obviamente también el Eterno lo usa para sustentarnos, para ayudarnos, para hacernos bien. Y añado a esto, por otro lado, todavía para marcar más el desorden apostolóbico, fíjense nada más, todavía para añadir más al desorden apostolóbico, el Eterno nos bendice con el fruto de nuestras manos, nos bendice si trabajamos para Él, pero además nos bendice, y que quede bien marcado esto, aunque ya lo hemos dicho muchas veces, nos bendice en nuestras necesidades, no en nuestros lujos y exigencias como el mundo, con todos los lujos y todas las comodidades y todas las exigencias y todos los estilos de vida egipcios, absolutamente para nada. Él sabe de lo que necesitamos, de lo que nuestra vida es importante, y hasta ahí. De otra forma, entonces, por eso se caen los sistemas estos, ¿verdad?, de manipulación, de extorsión, porque pues ya saben toda esa gente cómo les gusta vivir como príncipes. Todavía les dicen en su cara, ¿verdad?, a los contribuyentes iglesieros, les dicen, es que somos príncipes de Dios, somos juniors, somos como Abraham, y entonces pues ellos se quieren ver como Abraham, y pues como Abraham tenía muchas ovejas, estos tipos dicen, pues entre más ovejas tenemos, más lana sale del rebaño. Así es, tal cual. Así que eso es lo que está en desorden. Eso es lo desordenado. Bueno, pues que el Eterno siga instruyéndonos y aconsejándonos con todos estos escritos a manera de ser perfeccionados y poderles servir mejor, con un buen ejemplo, no solamente para los de la fe, sino para los incrédulos también, que eso es lo que el Eterno quiere también. Bueno, el favor de nuestro don Yeshua, dice al final, sea con todos ustedes, el favor de Él. Bien, pues así termina Shaul de Tarso. Fíjense, una serie de temas entre líneas de todo, desde consuelo por las persecuciones, desde esperanza en el regreso del Mesías y la transformación, hasta consejos para vivir una vida ordenada en medio de los Kedoshim, en medio de los santos, llamados a ser santos pues entre las naciones. Bueno, que sea para todos de buen consejo, de buena enseñanza, y que el Eterno nos siga ayudando día a día. Amén.